¿qué diferencia hay o a la hora no solo de entrenarse, sino de la dinámica misma entre el surf adaptado y el surf clásico? Pues en mi caso, en mi categoría, que es Visual 1, yo entro con un caddy, que pues en este caso es mi entrenador, Lucas, y pues él entra conmigo, dependiendo de las condiciones, entra con tabla o entra sin ella, y pues él me tiene que ir diciendo lo que yo no puedo ver, pues párate aquí, empieza a remar hacia la orilla, esta ola viene de izquierdas, esta de derechas, y cuando yo estoy en la ola, él me silba una o dos veces si es de izquierdas o de derechas y yo tengo que hacer en consecuencia, pues girar o lo que sea y pues flexionar más, flexionar menos para aguantar bien la ola y hacerla lo más larga posible, porque él en ningún momento me puede tocar. Claro. Entonces Carmen, vos no hace nada, hace todo él. Nah. No, perfecto. Me dijiste Visual 1. Hay diferentes categorías, entiendo. ¿De qué depende? Pues depende de tu grado de discapacidad. Puede ser pues que te falte un brazo, que te falte una pierna, que no tengas, que vayas de rodillas, que vayas tumbado con asistencia, o que tengas una visión parcial. Entonces ahí se agrupan en stand 1, stand 2, stand 3, NIL, PRON 1 y PRON 2, Visual 1 y Visual 2. Ahí está. Y vos competís solos contra los de Visual 1, por ejemplo, que es tu categoría. Sí, Visual 1 femenino, a no ser que sea un Open y entonces ya sería Visual 1 Open. Que ahí es varones y mujeres. Sí, Cuando empezás a entrenar, ¿a qué se le... vamos por parte. ¿Qué es lo que tal vez más te costaba al principio, cuando empezaste a entrenar tal vez de una manera un poquito más seria? pues cuando yo volví de las jornadas de Cantabria, yo tenía 2 meses para prepararme el campeonato y tenía que buscar a una persona que me diera las clases, por lo menos hasta el campeonato. Me puse en contacto con la Federación Asturiana de Surf, porque aquí pues funciona por autonomías, y luego está la Federación Española. Pues yo me puse en contacto con la asturiana y me presentaron a Lucas y el primer día que yo lo conocí dije, por Dios, qué horror, por Dios, qué horror. O sea, ¿sabes cuando una persona te está soltando una chapa horrible? Tú estás aguantando el chaparrón, pero por dentro estás pensando, qué horror. Pues yo estaba así, yo había llegado con todas las ganas de meterme al agua y Lucas me empezó a soltar tremenda teoría, que si el fondo, que si el tipo de ola, que si la corriente, que si no sé qué. Y yo allí cruzada de brazos, escuchando, pero sin oír, o sea, oyendo pero no escuchando, diciendo, por favor, qué coñazo de señor, y este me va a dar a mí las clases. Porque en el fondo él también tenía miedo, no sabía cómo le iba a dar clase a una chica que no veía. Y al día Era la siguiente primera vez, era la era la primera vez primera que... vez. Ah, claro. Entonces él también tenía sus reservas, aunque hubiera dicho, sí, sí, yo lo hago, de repente se vio delante de mí y dijo, ¿dónde me metí? Y al día siguiente nos metimos los dos al agua, la cosa fluyó sola y cuando salimos del agua, yo me acuerdo que me giré y le dije, Lucas, quiero que tú seas mi entrenador. Y me abrazó y llevamos 7 años juntos ya entrenando. Y cuando empezamos ya en serio, cuando yo ya supe que Lucas me iba a entrenar, cuando ya empezamos en serio, a mí me habían regalado una tabla de fibra, pero esa tabla pues no era la correcta. Y entonces coger olas de pared que son más verticales me costaba muchísimo y cuando fui a mi primer mundial, 6 meses después de haber empezado a entrenar en serio, llevé esa tabla y sé que esas olas me costaron muchísimo y estuve bastante tiempo que no me atrevía a coger esas olas y ahora por suerte ya tengo más confianza, pero al principio fue yo creo lo que más costó porque en mi primer mundial, que Lucas no pudo ir conmigo, fui con otro seleccionador y con aquella tabla del demonio y, y tuve un pequeño accidente ahí
con una de esas olas más verticales y le cogí como un poco de miedo. No, no el suficiente como para retirarme, pero le cogí como más respeto a esas olas así más verticales porque sabía que esa tabla como que se clavaba. Entonces me daba más respeto. Pero luego ya cuando quité esa tabla de en medio ya, y ya empezamos a trabajar con el material correcto, pues ya se me pasó, pero fue lo que más me costó, las olas más exigentes. Cuando decís olas verticales, ¿cómo sería? O sea, ¿a qué te hace referencia con ola vertical? Pues que son más... mm, la formación te las hace más rectas, más como una pared, más vertical, no, no que se forme y tú la puedas coger de una manera más limpia. Una ola vertical es como muy empinada. Entonces, claro, con una tabla como la que yo tenía cuando empecé, pues era imposible, porque se clavaba mucho de adelante. O sea, tú la cogías y directamente te ibas al suelo. Claro. Entonces, 2 meses para entrenar, para tabla, para todo. Aparece Lucas en nuestra vida, se entrena. ¿Cómo te va en ese campeonato de España? Pues bastante bien. No fue Lucas conmigo, fui con un amigo que había hecho en Cantabria. No fue Lucas conmigo, me fue muy bien en el campeonato, quedé segunda, que bueno, yendo contra Gallo, que es el mejor surfista que tenemos, eh, pues nada mal. Y después de eso, 6 meses después de haber empezado yo a entrenar, me llamaron para ir al Campeonato del Mundo, que ahí tuve yo una escena surrealista porque, claro, a mí me llaman y me dicen, oye, que quedas convocada para el Campeonato del Mundo, no sé qué, tal, tal, 3 semanas. Y yo como, ¡ah! ¡Me muero! Y yo fui corriendo, estábamos a punto de empezar a comer. Y le digo a mi madre, que me llamaron, que me convocaron, mundial. Yo como que no articulaba bien, o sea, yo en ese momento colapsé muy fuerte y mi madre, vale, muy bien, siéntate a comer. Y yo, ¿cómo que comer? ¿Qué dices? Y yo marché de la mesa y no di más explicaciones. Mi madre siguió con su vida normal y a los 3 días le digo yo, oye, ¿cuándo vamos a hacer el pasaporte? Y mi madre, ¿pasaporte? ¿Para qué? Y yo, ¿cómo que para qué si me voy en 3 semanas? ¡En 3 semanas! ¡Hay que ir a comprar! ¡Hay que ir a hacer el pasaporte! Y yo, pero si esto yo ya te lo dije el otro día. No, pero yo pensé que era el mundial del año que viene. Dije yo, ahora entiendo yo que te quedarás como si no te hubiera dicho nada. ¿Dónde se hacía el mundial? En La Joya, en California. En California. ¿Y cómo fue ese mundial? Primero contame un poco la experiencia, más allá del resultado. ¿Cómo fue ir hasta Estados Unidos y todo? Pues fue increíble. Éramos solo 3 deportistas. Era la primera vez que se dividía la categoría entre hombres y mujeres, aunque visual era visual a secas. O sea, yo competía contra mujeres que tenían resto. Y bueno, pues después de elevar una queja en un tono un poco subido en la Federación Internacional de que no me parecía nada justo que yo tuviera que competir contra mujeres que podían ver, eh, pues después de eso competí, lo pasamos de locos también. Hubo buen rollo ese año, aunque éramos pues eso, 3 deportistas, era Gallo, Alvin, que era de Pron 1, y yo, el seleccionador Pablo Solar, y el gerente de la federación, Lorenzo. Eh, y bueno, lo pasamos muy bien allí. eh, y bueno, Gallo y yo nos metimos en finales. La verdad que yo no contaba con ello porque todo el mundo me había dado el típico ánimo de vas a aprender, tú disfrútalo. O sea, era como llevas 6 meses, bastante con que vas. Entonces, yo la verdad que no contaba con meterme en finales y menos compitiendo contra chicas que podían ver. O sea, y cuando me vi en finales dije, aquí pase lo que pase, yo ya gané. ¿Qué pasó? Que bueno, pues quedé cuarta. eh, un cobre que tengo aquí en mi casa, como si fuera un maldito oro. O sea, a mí me pusieron ese cobre y yo lo celebré, salté, grité y a la que le pusieron el oro se quedó tiesa como una tabla. Que yo me daban ganas de quitárselo y decirle, pero muévete, hombre, haz algo, que te acaban de poner un oro.
¿Y cuántas eran en ese mundial? Igual ahí me dijiste vos, era como toda la categoría unificada, básicamente, ¿no? No había discriminación entre capacidad visual y todo. ¿Cuántos eran en las finales? Éramos en total de chicas éramos unas 20 o así y en final pues solo podíamos haber cuatro porque tú pasabas eliminatorias de octavos, cuartos, semis y finales hasta quedar solo pues las cuatro finalistas. Claro, había un largo periodo, digamos, hasta llegar en finales. No era Sí, sí. listo, una vez te subiste bien, listo, finales. Tuviste que pasar unas cuantas instancias. Sí, sí, tuve que pasar varias mangas y la verdad que cuando por fin me vi en finales dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero muy guay. Y después, bueno, termina el campeonato mundial, me imagino tu alegría y tu euforia. Toca volver a España, me imagino. ¿Cómo seguimos en carrera surfística? Pues al volver, nada, seguí con Lucas entrenando a tope, nos preparamos el campeonato de España, ganamos el campeonato de España, nos vamos al campeonato de Europa y ahí em, le nombran seleccionador nacional de adaptada. Y entonces ya ahí supimos que ya íbamos a ir a todos los eventos juntos. Y eso marcó un antes y un después. En el Campeonato de Europa quedamos segundos y luego fuimos a un campeonato internacional, quedamos primeros también, sí, quedamos primeros en ese evento y después fuimos en 2020, cuando la pandemia, fuimos al Campeonato del Mundo y ahí fue el hecho histórico de quedar campeones del mundo por dos veces, porque fue nuestra medalla individual, digo nuestra porque pues al final es un trabajo de equipo, y la sorpresa de que quedamos campeones del mundo como selección. Y fue la primera medalla de oro que se llevó España como selección y se la dio a la federación, se la dio adaptada. O sea que el surf adaptado llegó pisando fuerte. Empezamos siendo tres y ese año llevamos equipo completo y arrasamos. La verdad, qué loco. ¿Y cuánto tiempo entre el primer campeonato mundial, que eran 3, y hasta este que terminan siendo campeones? Pues menos de 2 años, porque el campeonato del 18 fue en diciembre de 2018 y el campeonato del mundo del 20 fue en marzo. O sea, fue unos días antes de cerrarse todo. Nos Mm. fuimos como el 7 de marzo, el 8 de marzo, una cosa así, y volvimos el 17. Yo cuando volví aquí a España estaba ya todo cerrado por la pandemia. Y Carmen, ahí ya en ese mundial sí se discriminaba por categoría o seguía siendo medio todos No, contra todos. ahí ya ese año nos dieron la noticia de que sí que ya había Visual 1 y Visual 2 y que ya íbamos a estar separadas por si eras ciega total o parcial. O parcial, Y claro. Sí, vos ahí dijiste, listo, me pusiste a competir en las mismas condiciones, me las coma todas, dijiste vos. pues me pasó una cosa curiosa en ese año que yo, el día que llegamos a Estados Unidos, yo soñé que ganaba el mundial y unos días después lo gané de verdad. Qué loco. Y Carmen, dijiste, me pusieron el cobre, salté, grité, festejé y la del oro ni se movió para en 2 años prácticamente que la que le pongan el oro sea vos. Llévame a ese momento, al momento de medalla, sentir la medalla en el pecho y saber que más alto que eso no se puede. ¿Qué sentiste? ¿Qué te generó? Pues lo sentí como si fuera, como si estuviera viéndolo y no fuera conmigo, no sé, una sensación extraña, como si fuera un sueño, ¿no?
no sé, ¿sabes cuando estás viendo una película y estás metido dentro de la película porque estás siguiéndola a fuego, pero no, no es real? Pues eso me estaba pasando a mí. Tal cual. Eras la protagonista de esa historia que no te estabas dando cuenta que eras vos, digamos. O sea, creía que era otra cosa, o era otra persona la que le estaba pasando. Pero bueno, yo cuando me pusieron la medalla me la quité, la besé, la levanté, hice de todo. Está genial. Dijiste que no solo, bueno, ustedes como campeones del mundo de manera individual, pero también España, ¿cómo se valoriza eso? ¿Es por cantidad de medallas o cómo se mide quién es campeón a nivel nacional? Pues cada país, cada deportista de cada país va sumando puntos por cada manga en la que entra y cada puesto que consigue le da más puntos. Entonces, luego todos esos puntos se suman y le dan los puestos en el ranking por equipos. Y nosotros estábamos allí todos juntos en plan de, oh, quintos nada, venga, pues cuartos, nada, cuartos tampoco, terceros nada. Y cuando dicen, in second place, y nos ves echar a todos a andar y de repente dice, United States. Y fue cuando nos dimos cuenta de que éramos nosotros campeones y nos pusimos a celebrarlo. Y los de Estados Unidos, en plan de, cortaros un poco. Y Lorenzo diciéndonos, chicos, controlaros un poco y tal, ¿eh? Y nosotros, perdón. Y de repente, aguantamos así un segundo y de repente, ¡Ué! No podíamos. Y nada, subimos, nos dieron la bandeja esa de oro que te dan y las medallas de oro. Vaya fiesta montamos y luego después en la casa, porque nosotros cuando vamos eh, alquilamos, alquilamos casas y pues quedamos luego en la casa a celebrarlo. Nos metimos varios en una piscina que teníamos allí con la ropa y todo, las medallas, una liada. Uf, nos hicieron un documental súper chulo, Invencibles, que pues se va viendo la convivencia de esos días, las mangas, los oros que se van ganando y al final pues como ganamos el oro por equipos y fue muy guay esa convivencia, fue genial. Qué increíble. Felicitaciones por tercera vez, Carmen. Ya las estoy anotando. Carmen, bueno, y de marzo a 2020, hoy estamos a mayo, perdón, mayo de 2025. En el medio, en cuanto a carrera surfística. Pues en 2021 ganamos la plata tanto en individual como por equipos en el Mundial y ganamos el Campeonato de España desde 2020 hasta ahora. Eh, en el 2022 quedamos plata otra vez en individual. No, en el 2022 no fuimos al Mundial porque Lucas se puso malo y yo también. En el 2023 quedamos bronce en individual y por equipos no conseguimos resultado. Y en 2024 quedamos bronce en individual y cobre por equipos. Y luego en el Campeonato de Europa de 2024 quedamos campeones por equipos y segundos en individual. Ay, sí, tenés más medallas, Carmen. Una cantidad de medallas impresionante. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.